Primer modelo Qwen 4 en unas horas. Abrimos el navegador, entramos a Model Scope y aquí tenemos el tan esperado modelo. ¿Qué? ¿Qwen 3.8? No que Qwen 4. Esto es lo mismo que pasó con Qwen 3.5, .6 y .8, que es que los primeros modelos que lanzaron se llamaban Next y tenían aún el nombre de la versión anterior, aunque la arquitectura ya era de los nuevos modelos. De hecho, si revisamos por aquí mismo nos comentan, basado en la arquitectura Qwen 4. Vemos que en aproximadamente 21 horas es cuando lo vamos a poder probar. Va a ser un modelo de pesos abiertos que vamos a poder descargar y de nombre va a llevar Qwen 3.8 Flash Next, explorando la próxima generación, evolución rápida. Vamos a ver qué información tenemos por aquí. Qwen 3.8 Flash Next es un modelo multimodal de MOE, mezcla de expertos, basado en la arquitectura Qwen 4 de última generación. Estamos lanzando estas mejoras arquitectónicas antes de lo previsto para que la comunidad pueda prepararse para la próxima generación completa de modelos Qwen 4. Recibe las últimas actualizaciones, haz clic en me gusta y recibir notificaciones y te avisaremos en cuanto se publique el modelo. Podrás acceder a los pesos del modelo de código abierto Qwen 3.8 Flash Next en esta página. Esto va a ser aquí tanto en Model Scope como en Hugging Face, como siempre. Tenemos la hora prevista, en este caso a partir de UTC-6, es decir, en México, mañana a las 9 a.m. ya va a estar listo para ser descargado y probado. Y básicamente lo que van a lanzar, lo que van a publicar, es Qwen 3.8 Flash Next y ese mismo modelo Qwen 3.8 Flash Next FP8. Esto entonces nos estaría indicando que de por sí el modelo va a seguir siendo nativamente a 16 bits, comparado con DeepSeek V4 y con Kimi K3, que buena parte del modelo está a 8 y a 4 bits. ¿Qué esperamos de tamaño para este modelo? Pues seguramente mayor optimización, mayor ventana de contexto, mayor inteligencia y al mismo tiempo mayor número de billions de parámetros. Pero que tal como decimos, dado que va a tener mayor optimización, esa cantidad de billions de parámetros no necesariamente lo harían más lento, ni tampoco que requiera mucho más memoria. Entonces, a partir de mañana podremos empezar a probar toda esa nueva arquitectura de Qwen 4 como pesos abiertos, porque ya vimos también que dentro de Arena AI se encuentra un modelo actualmente con nombre en clave que están evaluando, que también es un Qwen 4. Seguramente la versión más grande y privada. Aquí tenemos una versión más pequeña de pesos abiertos. En cuanto salga este modelo, pues lo estaremos probando y demás. Aunque prepárense para sufrir por la memoria. Por lo menos es lo que yo creo. Si quieres seguir viendo este tipo de videos, incluido la prueba de este modelo, simplemente da like y suscríbete.